Bienvenidos a una edición especial de nuestro canal FIEX TV. Por ello, hoy les vamos a ofrecer una conferencia especial, Transporte en el Perú, retos y oportunidades. Y tenemos un expositor muy especial. Se trata del profesor Pedro Olivares, ingeniero economista y funcionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Bienvenido y adelante. Gracias, señorita Robina, gracias a la Unidad de Imagen Institucional y Comunicaciones de la Facultad por transmitir esta clase, esta exposición especial del ingeniero Pedro Olivares en el tema que ha sido mencionado como transporte en el Perú, retos y oportunidades. En esta exposición, ingeniero Pedro Olivares, tu saludo inicial. Sí, muchas gracias nuevamente ponernos en contacto para conversar sobre transporte en el Perú, una materia que ocupa a mucha gente, con trabajadores en situación de precariedad laboral en gran medida, con empresarios peruanos que también intentan prestar el servicio y hacer empresa desde las grandes hasta las pequeñas unidades de transporte, y que enfrenta muchos retos, ¿no? De infraestructura, de calidad de servicio, de calidad de flota, de tecnología, enfoque del cuidado del ambiente y muchas otras, ¿no? Así que acá estamos con gusto. Empezamos con algunas preguntas genéricas y que devienen del análisis documental que han hecho los distintos participantes integrantes del curso de Realidad Nacional del día de hoy. Entre ellos, por ejemplo, profesor Pedro Olivares, ¿cómo afecta la precariedad del transporte interprovincial informal en las economías regionales? ¿Y cuáles son los costos relacionados de tener esta información del impacto que tienen este esquema de transporte? Y una segunda pregunta, ¿pueden las nuevas tecnologías, como las aplicaciones de movilidad y el uso de datos en tiempo real, mejorar la gestión del transporte urbano, ya sea en Lima o en las grandes ciudades? Empecemos con esas dos interrogantes. Adelante, profesor. Sí, yo creo que en el tema del transporte interprovincial, por un lado, efectivamente hay muchos riesgos en cuanto a la calidad del servicio, medido en costos de logísticos, en tarifas, en riesgos para la vida y la salud de la población, que representa que los servicios estén precarios y que hace que la vulnerabilidad de la población de provincias que se movilizan a través de estos sistemas, pues, esté en riesgo, ¿no? Pero por otro lado, también los servicios informales, como le llaman, y que están presentes en muchos lugares, es la oportunidad que tienen para movilizarse, porque el sistema formal de transporte interprovincial suele tener baja frecuencia o no llegar a todos los lugares del Perú. Y eso una clara señal, por ejemplo, en zonas altoandinas y de selva, donde la regulación nacional dice que se deben transportar en vehículos de categoría M2 o M3, que son buses, minibuses, hasta las famosas combis, pero camina por las zonas altoandinas de Amazonas, de Cajamarca, en Ayacucho, donde hay lluvias, donde la carretera es afirmada. La única forma son las camionetas 4x4, y donde la población va en la tolva, ¿no? Incluso en la selva podemos ver las carreteras la población en la tolva, ¿no? Entonces, y eso obviamente es un riesgo, pero es la única forma de movilizarse de la población. Entonces, por un lado, los servicios informales han suplido la ausencia de la planificación para proveer estos servicios,
pero otro obviamente resulta un alto riesgo para la seguridad de la población, ¿no? Con respecto a la segunda, tiene que ver con el transporte urbano de Lima y Callao y en general de las ciudades del interior del país también grandes que amerita tener una atención de transporte urbano, porque el gran costo que tenemos en las ciudades es el tiempo de viaje, que significa perder muchas horas de trabajo en las economías urbanas, el tema de la contaminación ambiental y también de la siniestralidad. Y esos costos bien se podrían gestionar mejor si se introducen las nuevas tecnologías, ¿no? Hay tecnologías que ayudan a que las carreteras se diseñen pues, o se actualicen en su diseño, en su gestión, o las vías en general, en función de la cantidad de carros, el tipo de carros que pasa, la gestión de las intersecciones, por ejemplo, a través de semáforos inteligentes, eh, la provisión de ciertos servicios a la ciudadanía como rutas de transporte público y todo ello solo puede ser viable en estos tiempos con la incorporación de nuevas tecnologías. A eso se llaman en el argot o en la jerga del área o de la materia, se llaman los sistemas inteligentes de transporte, ¿no? Y van a poder encontrar muchísima bibliografía respecto a sistemas inteligentes de transporte y de cómo la introducción de estas herramientas tecnológicas permiten la gestión eficiente del transporte. Y en el caso de Lima y Callao, nos sería muy útil la introducción para controlar velocidades, intersecciones. Fíjese, en Lima hay menos carro por habitante que en otras ciudades latinoamericanas, pero acá Oh, tenemos mucho mayor congestión, ¿no? Y eso en gran parte es por una mala gestión de tránsito, ¿no? Y pues, salgan a Javich con Tupac Amaru, ¿no? Van a ver un policía de tránsito haciendo pasar a los carros, incluso cuando el semáforo está en verde, y nunca se ponen a pensar que va a pasar un gran grupo de jóvenes en esa intersección. Ese es un criterio de gestión de tránsito pensado en el carro, en el vehículo, pero nunca en las personas, ¿no? Y eso lamentablemente se expande en toda la ciudad, que hace que el caos sea realmente terrible, porque en una intersección dejan pasar a todos y en la siguiente intersección el otro policía está haciendo pasar en el sentido contrario, entonces, o en el sentido ortogonal, ¿no? Entonces, eso hace que la congestión esté por todo lado, ¿no? Entonces, las nuevas tecnologías, los aplicativos móviles y todo podrían ayudar un montón, claro que sí, ¿no? Eso en el mundo está en todo lado y ustedes, si usan el básico que es el Google, ponen de la uni al centro de Lima, les va a dar el mejor, la mejor ruta. El Waze igualmente les da la mejor ruta, ¿no? Entonces, obviamente, eso bien se podría incorporar al transporte. muy bien, pero entonces a partir de ello han tomado nota adecuada de nuestros estudiantes que al cruzar Tupac Amaru, para poder ver a partir de allí proyectar la necesidad de una planificación, además del desarrollo urbano y de la implementación de infraestructura vial en nuestras ciudades adecuadas, porque como usted lo plantea, una ironía que siendo una ciudad con menor cantidad de vehículos por 1.000 habitantes, digamos, tengamos una de las más altas congestiones de tránsito entre las comparativo de ciudades latinoamericanas. Pero yo quiero volver a la primera pregunta, porque te has referido a esta informalidad que hay en las provincias y en la selva en especial, donde es, como bien lo ha dicho, muy común ver en las tolvas, pero también esa informalidad y esa precariedad en cuanto a la seguridad del transporte cuando se trata del sistema fluvial, las barcazas, las canoas o los barcos en el río Marañón, en el río Ucayali, en el río Guayaga y en el río Amazonas y en todos los demás ríos, es otro tremendo problema, otro reto de planificación por parte de lo que son los especialistas, ¿verdad? Sí, de hecho, el transporte fluvial es
por un lado, bastante precario en cuanto a la tecnología que usa las embarcaciones, demasiado tiempo de viaje. Por otro lado, el tema de los accidentes, en este tiempo de crecida, por ejemplo, se activan los ríos menos navegables, pero que son mucho más peligrosos por la pendiente, ¿no? Porque los que bajan de la sierra e ingresan a la selva, como el Urubamba, por ejemplo, genera que haya muchos accidentes. Hace poco, nada más, 14 personas fallecidas en una lancha hay un pongo en el Urubamba, que fallecen víctimas de esto, y lo peor es que todavía no está sistematizado, ¿no? La policía del agua es DICAPI, ¿no? La Dirección de Capitanías y Puertos, algo así y no se identifica, hay mucha gente que desaparece simplemente y se declara como desaparecidos, ¿no? Entonces, esa problemática está muy presente, que hace que la población de la selva pues sea siempre una población que está muy alejada del territorio nacional, ¿no? Como decía nuestro Amauta Mariátegui, la montaña siempre ha sido vista como un territorio por conquistar, ¿no? No tanto como un territorio nacional, ¿no? Muy bien, bueno, las preguntas de los integrantes del curso de la asignatura son cada vez, cada cual de mayor interés. Por ejemplo, ¿qué rol debería tener la Autoridad de Transporte Urbano en la reestructuración del sistema de transporte público en Lima y Callao? Y dos, ¿crees que es viable introducir buses eléctricos o flotas ecoamigables en las ciudades peruanas, considerando costos y la infraestructura, a propósito de lo que estábamos hablando? Sí, yo creo que el rol de la Autoridad de Transporte Urbano es fundamental porque primero ha integrado institucionalmente la gestión de transporte, ¿no? Antes de la ATU, la Municipalidad de Lima autorizaba servicio de transporte, rutas de transporte. La Municipalidad del Callao autorizaba por su cuenta, con el enfoque abierto de solo autorizaciones, ningún enfoque de integración, pero con la autoridad de transporte urbano, solo hay esa autoridad la que autoriza rutas en todo Lima y Callao, ¿no? De tal modo que no puede ser que antes Callao autorizaba rutas por encima de la capacidad del Callao y todas las rutas entraban a Lima, ¿no? Entonces había superposición y todo, que sigue ocurriendo, pero al menos ahora hay una autoridad que va a decidir reordenar todo eso, ¿no? Para empezar. En segundo lugar, la Autoridad de Transporte Urbano tiene la lógica de implementar sistemas integrados de transporte, que es de alguna forma el enfoque conceptual de cómo integras infraestructura, integras tarifas, integras tecnológicamente los servicios, integración operativa. Cuando digo integración física, por ejemplo, es que la población tenga menos cantidad de transbordos para llegar a su destino, ¿no? Entonces, que, por ejemplo, cuando bajes en el paradero España del Metropolitano, por ejemplo, automáticamente en la misma estación puedas pasar a una estación, a un bus que te lleve por la Avenida Brasil, ¿no? Sin necesidad de cambiar de infraestructura. Y eso significaría que tienes integración física e integración tarifaria, porque pagas una sola tarifa y te lleva directamente. Y eso es la buena práctica en el resto del mundo. Incluso te podrías comprar tu pack de tarifas para moverte por toda la ciudad durante un mes, durante un año. Y eso financieramente también sería muy bueno para las empresas porque tendrían caja, porque muchas personas compro un boleto para todo el mes, ¿no? Entonces, ese enfoque de integración está en la autoridad de transporte y ojalá pues en algún momento se implemente esa medida. En ese marco también la posibilidad de la renovación del parque automotor es fundamental, ¿no? Por muchas razones, de las cuales dos son bastante importantes, ¿no? El tema de la antigüedad de los vehículos, el parque vehicular de la ciudad de Lima y de muchas ciudades del Perú es muy antigua y eso obviamente tiene efectos en la seguridad y en la salud, ¿no?
Y por otro lado, el tipo de combustible que consumen es el diésel, ¿no? O la gasolina, pero más que todo el diésel. Y eso significa que un país dependiente del petróleo está supeditado a las fluctuaciones de los precios del combustible en cuanto al transporte. Y obviamente la tarifa puede alterarse cuando sufre eso o se alteran los niveles de rentabilidad de las empresas, ¿no? Entonces, por dos razones es necesario hacer un cambio de la matriz energética. Ahora, ¿hacia dónde debe ser ese cambio? Nosotros tenemos gas natural, ¿no? Que hace como 20 años se inauguró, se dijo que hay gas natural en el Perú, pero en el servicio de transporte público, por ejemplo, no ha sido masificado de que nuestros buses usen gas natural y creo que hay una ventana para usar hasta que se acaben las reservas o se encuentren nuevas, ojalá, para seguir expandiendo eso. Y el otro tema que señalan de la pregunta de la electromovilidad es muy importante, ¿no? Es decir, ver cómo se migra a ese tema y si es viable, dadas las condiciones latinoamericanas, sí es viable. En Chile, un tercio de su flota vehicular, en Santiago es eléctrica, ¿no? Y el 60% es ecoamigable, justo a la pregunta que señala. ¿Y qué significa ecoamigable? No solo depende el tipo de combustible, también depende la tecnología del motor, ¿no? Habrán escuchado tecnología Euro 3, Euro 4, ahora estamos en el Euro 6, ¿no? Que hace que el grado de emisiones de gases de efecto invernadero o contaminantes de los vehículos sean mucho menores, ¿no? Entonces, una tecnología Euro 6, por ejemplo, de buses, que no lo tenemos acá, sería muy importante porque así consuma diésel, la emisión que genera el motor sería mucho menor comparado con la tecnología Euro 4 o inferior que tenemos en nuestro parque vehicular, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Otros países, Chile, Colombia, lo hace con mucha eh, participación del Estado. En Chile, todo su proyecto de electromovilidad lo financia 60% el gobierno, y obviamente no solo es poner los buses, también es poner las estaciones de carga, tener pensado que el enfoque de la electromovilidad tiene que ser asociado también a qué tipo de recurso energético de electricidad de qué fuente vas a obtener la electricidad, ¿no? Porque de nada sirve que quemes combustible fósil para generar energía eléctrica y usarlo en los buses, ¿no? Es decir, de nada serviría quemar gas en Chilca para que se genere energía eléctrica que luego se use en los buses. Mejor sería de frente usar gas natural en los buses, ¿no? Entonces, esas cuestiones sí, ¿no? Pero, y también obviamente necesitamos cantidades, ¿no? Es decir, a veces decimos una planta por ahí vi una planta de hidrógeno verde, no sé qué, pero que te saca una gotita de combustible frente a los barriles que necesitamos, obviamente es un chiste a veces, ¿no? Entonces, tenemos que dimensionar cuando hablamos de política pública, cuánto es la dimensión exacta realmente de lo que estamos hablando. Hay ahí elementos ya de la siguiente pregunta que viene, que lo voy a invitar a Marco Antonio Toribio a que te presente la siguiente pregunta. Ahí está, ahí tienes a Marco Antonio. En Perú, donde la informalidad laboral supera el 70%, estudios sugieren que sistemas de transporte masivo como el Metro de Lima podrían reducirla al conectar zonas periféricas con centros urbanos formales. Sin embargo, se identifican riesgos de incrementar emprendimientos informales. Desde su experiencia, ¿qué elementos deberían priorizarse en el diseño de infraestructuras de transporte para maximizar su impacto en la formalización laboral e incentivar la actividad económica local? Sí, es realmente lo que hablábamos el lunes, creo. Hay un gran problema de informalidad laboral, ¿no? En el sector transportes, incluso dentro de la formalidad, ¿no? La cuenta satélite del INEI que habla de informalidad, hay informalidad eh, dentro de la formalidad y hay informalidad en general, ¿no? La informalidad dentro de la formalidad es que una empresa es formal, ¿no?
pero dentro de la empresa hay trabajadores que tienen régimen informal. Uno de los casos son las empresas de transporte. Las empresas de transporte en cierta medida son formales porque tienen su RUC, tienen la autorización de la entidad que autoriza el transporte urbano, pero los trabajadores simplemente no están en planilla, no tienen seguros de salud, no tienen seguro de desempleo, no tienen AFP o NP, nada de eso, ¿no? Entonces, obviamente, viven del día a día, inclusive en el transporte, ¿no? Entonces, esa informalidad laboral que ha absorbido el transporte seguramente desaparecería si todo el sistema se vuelve como el metropolitano y el conductor tiene 8 horas laborales manejando o dentro de la actividad de la jornada laboral y en algún momento se tendría que generar espacios donde se deben emplear estas personas, ¿no? Pero si se podría lograr eso, pero como también les decía la vez pasada, nuestro sistema de transporte de personas en Lima y Callao, el más del 90% todavía se realiza en buses, cústers y combi que conocemos, y menos del 10% en el metro, en el metropolitano y en los corredores, ¿no? Donde más o menos hay formalidad de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿qué se debe priorizar? ¿Qué elementos debería priorizarse? Obviamente es tratar de buscar que primero se trate de garantizar derecho mínimo de los trabajadores, ¿no? Del sector transporte. Hay un proyecto de ley en el Congreso de la República para establecer los derechos mínimos, por ejemplo, de que la jornada laboral, agarrándose de que la jornada máxima de conducir un vehículo es de 4 o 5 horas, los empresarios de transporte no consideran que esté sentado, que esté durmiendo el chofer descansando, también se considere jornada laboral. Entonces, solo consideran el tiempo que está manejando. Entonces, eso obviamente hace que trabajen 12 horas, 10 horas, 14 horas los trabajadores y eso no existe una ley que los proteja frente a eso. Hay una disposición de la Organización Internacional del Trabajo que el Perú debería adherirse a una jornada máxima de conducción que tampoco se ha adherido, ¿no? Entonces, desde la parte legal de protección de los derechos de los trabajadores es muy importante comenzar, seguido de mejorar el tema de la operatividad de los servicios e enfocar en la atención de las periferias. También hablábamos de las mototaxis, por ejemplo, que en gran medida en su baja productividad, de superposición, de informalidad que existe, atiende lo que no atiende el servicio de público masivo, ¿no? Sobre todo en los conos, ¿no? Y eso obviamente generaría también un gran bolsón de población, de trabajadores, trabajadoras que necesitarían. Por cierto, alguien que le interese ver en el sector de mototaxis, por ejemplo, al menos en los distritos de Lima, no sé si en el interior del país, pero en los distritos de Lima hay mucha presencia de mujeres manejando mototaxi, ¿no? Es decir, hay una creciente participación en el mercado laboral del transporte de mujeres jóvenes, que sería muy bueno estudiarlos, una investigación que bien podría haber, ¿no? Ahí está Belén, quiere preguntar Belén. Ya, Belén. Sí, 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 justamente Belén te va a hacer la siguiente pregunta. Adelante, Belén. ¿Cuál sería el plan que se debería ejecutar para implementar la unificación del sistema de transporte en Lima? Y adicional a ello, como usted menciona, el tema de los mototaxis cubren cierta participación de la población que no se llega a cubrir con el transporte tradicional, por decirlo así. Entonces, en esa instancia también, ¿por qué los colectivos, o sea, por qué existen tanto conflicto con los colectivos en el Perú? ¿Y cuál sería una opción para solucionar ese tema? Sí, gracias, Belén. Lo primero, creo que mucho tiene que ver con la evidencia del impacto, la planificación que hablábamos el otro día, ¿no? Cambiar un poco la cabeza de quienes están a cargo, no solo en el ministerio, sino también en el Ministerio de Economía y Finanzas, para que vean que
trabajar por el transporte urbano, al menos en Lima y Callao, en general el transporte, pero en el transporte urbano, eh, tiene bastante rédito y se puede subsidiar, ¿no? Directa o indirectamente, ¿no? Y eso creo que los otros países que han visto esa oportunidad y lo han comprendido, lo han hecho, ¿no? En ese marco, el tema de la planificación de la movilidad, como se conoce, que significa saber cuáles son los viajes, cuáles son las rutas principales, dónde se debe poner una línea de metro, dónde se debe poner BRTs, dónde se pone tranvías, corredores complementarios, hace falta. Un instrumento que lo usa para la planificación del transporte son los planes reguladores de ruta que están diseñados sobre la base de modelos de transporte. Los modelos de transporte son una especie de red o un sistema de ecuaciones donde te va a decir cuáles son las rutas, cuáles son la flota vehicular y cuál es la frecuencia que debe tener el sistema de transporte en un área determinada, ¿no? Esos modelos de transporte ahora en el Perú lo manejan los ingenieros de transporte, mayoría egresados de una universidad, pero no con un enfoque de economía. Ahí siempre he dicho, y en otros países los ingenieros, los economistas o los planificadores en realidad, que podrían llamarse también algo de los ingenieros economistas, hacen estos modelos de transporte con una lógica de ver eficiencia en la movilidad. Entonces, la planificación primero va por ahí. Lo segundo, para la unificación del sistema de transporte, tiene que ver con una mayor prioridad de integración a la periferia, ¿no? Hacer que los que más usan el transporte público son los que viven en las periferias de las ciudades, ¿no? Y lamentablemente para acceder a los mercados, al usar este transporte público, no tienen las condiciones como para que el tiempo que se desplazan sea el mínimo posible. Por ejemplo, en Chile, en Santiago, el 15% del total o de la longitud total de vías sobre la cual pasa transporte público es de prioridad o de preferencia para el transporte público. ¿Qué significa? Como vías como la Avenida Brasil, como la Avenida o como el Metropolitano, que es exclusivo para el transporte público, ¿no? Entonces, se mueve ahí la población con mucho mayor rapidez y obviamente es mucho más eficiente. La cantidad de personas que lleva un bus versus la cantidad de las mismas personas si pones en carros particulares, vas a ver que ocupas mucho mayor extensión de la vía. Y eso hace que, obviamente, la congestión y todo genere mayor problema. Mientras vehículos más eficientes trasladando personas hay en la ciudad, vas a tener mejor uso del espacio público. Entonces, eso hace que se reduzca los tiempos de viaje, la contaminación, entre otros, ¿no? Entonces, optar por esa lógica de priorizar el transporte público, incluso la bicicleta, ¿no? Llegar a la uni, por ejemplo, en bicicleta a los jóvenes, a las jóvenes, sería mucho más eficiente, pero para eso obviamente necesitamos una infraestructura que sea protegida, que evite el conflicto con la motocicleta que se mete o con la combi que se mete ahí frente a la uni, que se meten a la ciclovía. Entonces, sería mucho más eficiente. Yo he intentado ir en bicicleta algunos sábados a la uni y realmente llevo sudando por pasar por Caquetá, por esa zona, que obviamente vas a tener unos serios problemas de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que es una buena opción. Y ahorita, por ejemplo, en bicicleta se mueve más o menos el 4% de todos los viajes en la ciudad. Si llegaríamos a duplicar eso, la cantidad de carros o de espacio público optimizado es bastante, ¿no? Aliviaríamos mucho el tema de la congestión, ¿no? Entonces, porque hay mucha gente que usa pues el carro particular, el colectivo, ¿no? Y ahí voy con el tema del colectivo, ¿no? Como decía al inicio, los servicios de colectivo se han convertido en una opción de respuesta ante la lentitud de la burocracia estatal, ¿no? O al poco o al pésimo enfoque que se ha tenido, ¿no? Por ejemplo,
hay muchos colectivos en la avenida Arequipa, ¿no? No sé si conocen la avenida Arequipa. Un montón de colectivos desde Tacna, Wilson, ahí están que levantan la mano, colectivo, 5 soles, 2 soles. Eh, y a pesar de que supuestamente ahí hay un sistema de transporte más o menos formal, moderno, que es el corredor azul, ¿no? Pero el problema es que el corredor azul no tiene una longitud completa que vaya hasta Barranco o que agarre la parte norte de la ciudad, no está conectado con otros servicios, y las frecuencias con las que llega, por el mismo tamaño del vehículo, obviamente, tiene mayor dificultad para desplazarse en vías congestionadas, hace que el colectivo que se mueve por callecitas, que se hace, obviamente se convierte en oportunidad. Pero si el corredor azul, por ejemplo, tuviese la capacidad de tener una vía exclusiva ahí o priorizar la vía exclusiva en ciertos tramos, se convertiría más o menos como el metropolitano, ¿no? Que la gente comienza a preferirlo, el metropolitano, porque se va más rápido, ¿no? A pesar de que, obviamente, el metropolitano en algunas horas parece que va a colapsar por la demanda, pero la población, nosotros todos no somos locos, ¿no? Si vemos que un servicio más o menos te lleva rápido, vas a optar por eso, pero la ciudadanía opta por lo otro porque obviamente si le dices, no, no pares acá para dentro de 5 cuadras, va a parar el carro, no va a llegar a la hora especificada, entonces el colectivo está ahí que te dice por 5 soles te llevo y te llevo directo, ¿no? Entonces eso creo que es un problema más de la oferta del servicio que el problema del colectivo, ¿no? Les decía, si el el lunes, si sacamos un colectivo por fiscalización, cómo está la policía, los inspectores, al día siguiente aparecen dos, ¿no? Porque el sistema de colectivo y la informalidad en realidad es mucho más eficiente, responde más rápido que el sistema formal, ¿no? Renovar los buses en el esquema de contratos que han establecido el 2015 del corredor azul y el rojo, obviamente es más burocrático, tienes que ir a una negociación del contrato y todo, y que lo hace mucho más lento, ¿no? Y eso ojalá no pase con el metropolitano, porque el metropolitano que fue concesionado el año 2012, 10 o 12, ya está llegando a un nivel de saturación, ¿no? Entonces, ojalá no haya pues y eso ocurre en el resto del país, ¿no? Los colectivos en el sur, Puno, Juliaca, obviamente te llevan más rápido que el sistema formal, ¿no? Obviamente con mayores riesgos que hay que regular, que hay que promover que esos sistemas micro cada vez asciendan a ser empresarios mayores, ¿no? Ante una demanda que se genera por el retraso, por la desatención una forma, digamos, de buses, digamos, se genera una demanda y ante eso se genera una oferta de colectivos que también pretenden atender el problema de la subsistencia de los choferes, de los conductores, ¿verdad? En fin, hay ahí la complejidad de factores. Y cada pregunta, como podemos apreciar, es muy importante. Y aquí, Yajaira Rivera, nuestra siguiente participante, te va a hacer la siguiente pregunta. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Dado el problema del cambio climático, ¿cuáles son las medidas que se puede implementar para incrementar la resiliencia del sistema de transporte, dado que estos efectos del cambio climático van a incrementar a lo largo de los años? Y como mi segunda pregunta es sobre este tema que es, bueno, un poquito reciente, tal vez. ¿Cuál es el posible impacto del megapuerto de Chancay hacia el transporte interprovincial? Sí, gracias, Yajaira. Obviamente, todo el tema de cambio climático ha llevado a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los famosos ODS, al menos en el campo ambiental, que persiguen cambio de matriz energética, que señalé, es decir, muy importante apoyar el cambio de matriz energética porque se va a ayudar a usar menos recursos energéticos fósiles, ¿no? Que generan mayor emisiones, contaminación. Eh,
el tema de la eficiencia también de promover estos sistemas de transporte masivo, porque obviamente más vehículos en la vía generan más emisiones, ¿no? Y eso también contribuye. El transporte es la principal fuente de contaminación en ciudades como Lima, ¿no? Y eso ayudaría mucho si se opta por ese cambio de matriz energética y por la eficiencia en la conducción, que es otro tema también grave que tenemos, que tal vez no está medido, pero que se puede intuir de que se maneja muy mal en Lima, al menos en todo el Perú, ¿no? Se frena, se acelera intempestivamente y ese solo hecho genera muchas emisiones de CO2, monóxido dióxido de nitrógeno y otros, ¿no? Entonces, eso también se puede evaluar. No sé si han visto este tema en los cruces, ¿no? Es terrible, ¿no? Tenemos un deporte nacional de cómo interferir cruces, las intersecciones, ¿no? Entonces, sabes que no vas a pasar, pero te pones en la intersección y generas congestión y eso lleva finalmente a mayor contaminación, ¿no? Sin embargo, también valga aclarar, como para que tengamos el mapa completo, que el mayor problema del cambio climático, países como Perú aportamos bien poquito a ese gran problema global, ¿no? Los países industrializados del norte global son los que han conducido a este problema del cambio climático en gran medida, ¿no? Las grandes fábricas o procesos industriales en los países desarrollados, ¿no? Entonces, la contribución que hacemos al cambio climático como Perú es bastante bajo, ¿no? Y eso incluso se discute en otros espacios, el tema de cómo los países desarrollados deberían destinar recursos para que los países en vía de desarrollo, los países como Perú, protejamos nuestra Amazonía, protejamos nuestros recursos naturales en compensación de lo que ellos destruyen, ¿no? Tal vez han visto, hay una demanda de un ciudadano de Ancash, si no me equivoco, de Huaraz, ¿no? En un tribunal alemán que ha denunciado a una empresa minera alemana Así es. por contaminar, no solo en Perú, sino en Alemania, y por la contaminación que genera en Alemania, su vivienda en Huaraz está en riesgo porque la contaminación que genera en Alemania por el calentamiento global genera mayor riesgo de avalanchas del Huascarán en Huaraz y que en un tribunal de Alemania ha sido admitida la denuncia, ¿no? Es decir, la demanda. Es decir, y eso es de alguna forma tal vez como ejemplo o un paradigma de lo que realmente hablamos de cambio climático, ¿no? Porque lo que hacen las grandes industrias en el mundo finalmente comienzan a generar deshielo de nuestros Andes, menor disponibilidad de agua y mayores riesgos de desastres naturales, ¿no? Porque hay mayor capacidad de movimiento de masas que podrían generar inundaciones, derrumbes y todo, ¿no? Pero eso no lo generamos necesariamente acá, no es solo local, es global, y ese impacto global lo hacen los más grandes, ¿no? Entonces, eso es muy importante de notar, creo. Y con respecto a Chancay, sí, obviamente creo que eso también amerita, creo, una sesión bastante larga de hablar porque tiene muchos impactos locales, impactos nacionales y hasta sudamericanos, ¿no? Cuando vino el presidente chino, en la columna que escribió en La República y también en los discursos que dio, decía que el Perú aproveche Chancay para volver a construir la red de caminos estructurantes de Sudamérica, ¿no? Hacia el desarrollo, ¿no? Cosa que antiguamente teníamos como país, ¿no? Es decir, una estructura de caminos incas, ¿no? A eso se refería el presidente chino, de volver a construir eso, ¿no? Y eso implica que detrás del puerto de Chancay debería haber una estrategia nacional de infraestructura vial, infraestructura ferroviaria, de integración no solo de Perú, sino de Latinoamérica, ¿no? Para ver cómo
vuelve a ser el Perú un centro a través del cual se integra la patria grande, como dicen algunos, ¿no? La Sudamérica. Y eso para el país tiene mucha posibilidad que lamentablemente podría pasarnos de nuevo el tren y no aprovechar esa posibilidad de integración, ¿no? ¿Qué impacto tiene eso en el transporte? Obviamente mucho en la medida de que lo aprovechemos, ¿no? Si hay mayor tráfico de carga, incluso de pasajeros, necesitamos que nuestros sistemas viales sean mucho mayor eficientes en el acceso a Chancay, ¿no? Han visto, y se inaugura el puerto de Chancay y a los 2 meses se cae el puente de Chancay, ¿no? Y eso, eso no puede ser, ¿no? ¿No? Como, ¿dónde estamos, ¿no? Y ese es un llamado a la ingeniería en general para recuperar la ingeniería y que nuestros ingenieros no seamos solo administradores de contratos, a veces como nos hemos quedado en el Perú, y a la ingeniería económica en particular para construir ese rol de construcción de nación, articulando con el resto de ingenierías en la toma de decisiones, ¿no? Y eso creo que es fundamental de resaltar. Bueno, muchas gracias. Estamos en la conferencia y en este ping-pong de preguntas y respuestas con el profesor, ingeniero, economista Pedro Olivares, tratando el tema de transporte en el Perú, retos y posibilidades. Invito ahora a John González para que la siguiente pregunta. Adelante, por favor. Gracias, Jaime. Adelante, John González, con la siguiente pregunta. Buenas noches, profesor Olivares. ¿Qué tal? Mi pregunta es una pregunta un poco personal, digamos, ya que todos los días mi medio de transporte es la bicicleta, ¿no? Y quería ver, bueno, más o menos sé cómo es el comportamiento en Lima, y quería preguntarle qué tan viable es lograr una verdadera integración entre distintos modos de transporte, ya sea los metros, los autobuses, las bicicletas y otros transportes en ciudades como Lima o Arequipa o provincias también. Gracias. Sí, muy importante. Creo que faltó decir, aparte de la infraestructura ciclovial, las ciclovías, como conocemos, que necesita Lima interconectarla, también necesita tener un enfoque de integración que ocurre en el resto del mundo. Tú vas con tu bicicleta a la entrada del metro y tienes un parqueadero, dejas tu bicicleta, subes al metro, te desplazas, vuelves y recoges tu bicicleta y sigues manejando, ¿no? Subes, no sé si hubo un intento un tiempo acá en algunos buses de poner unas estructuras metálicas en la parte posterior. Entonces lo pones en el bus tu bicicleta, subes al bus, te lleva hasta una distancia y luego bajas y tomas tu bicicleta, ¿no? Entonces eso es creo que una tarea no tan costosa. Por cada sol que se invierte en promover la bicicleta, el Estado o la sociedad gana 19 soles, ¿no? Y eso es bastante rentable porque la bicicleta, por ahí alguien compartió, o siempre comparten, la bicicleta de alguna forma te vuelve más sano, es decir, no vas a gastar en temas de salud, no vas a gastar en temas de espacio público porque usas, usas un espacio menor, combustible, no gasta el país, no tienes que importar más combustible si promueves eso. Entonces, una serie de beneficios que es muy rentable la bicicleta, ¿no? Y eso pasa por infraestructura, por el tema de integración con los servicios, y también por un tema de protección, ¿no? El hecho de que los ciclistas estén en la calle a veces es de cultura, ¿no? Muchos conductores de vehículos dicen, ay, ¿por qué estás en la vía? Como si sería la vía exclusivo de quienes manejan vehículos, ¿no? Entonces, las vías son de todos, de todas, y lo que se debe hacer es cómo generamos una cultura de convivencia en la vía. Y eso también pasa por respetar ciertos criterios. Por ejemplo, en calles, en algunas ciudades, acá al menos normativamente está, pero todavía no se implementa, pero en algunas ciudades rige los 30 kilómetros por hora para el desplazamiento vehicular, por ejemplo, ¿no?
Entonces nadie puede ir más de 30 kilómetros por hora. Entonces si un vehículo se va a 30 kilómetros, un vehículo automotor de 4 ruedas o más se va a 30 kilómetros por hora con una bicicleta, no va a haber el conflicto, ¿no? Pero te habrá pasado, me ha pasado, que yo voy con una bicicleta por una vía y al costado pasa un bus a toda velocidad y tocando el claxon todavía, y obviamente es mayor riesgo por un tema de física. El paso del vehículo genera una especie de vacío que te puede jalar la bicicleta debajo del bus, y eso a veces hasta con motocicleta sucede, ¿no? Es decir, la fuerza que genera el vehículo grande al pasar genera físicamente que haya una absorción a nivel de aire, que significa que el vehículo menor puede terminar debajo. Muchos accidentes ocurren, por ejemplo, y se sorprende cómo apareció la bicicleta debajo del camión, ¿no? No es que la bicicleta se metió debajo del camión, sino que en el paso del camión el aire jala, se produce un fenómeno físico donde te jala y terminas dentro, ¿no? Una absorción. Entonces, eso pasa mucho y claro que sí es posible la integración de bicicleta. Hay ciudades um, Países Bajos, los europeos, full bicicleta, ¿no? Es decir, gran porcentaje de la población se mueve en bicicleta, infraestructura, puentes espectaculares de bicicleta, nada más en la ciudad, así como acá se pone bypass para los carros, ahí construyen bypass para las bicicletas, ¿no? Entonces, toda una experiencia que ojalá algún día se haga por acá. Es decir, podríamos nosotros ver las prácticas, las buenas prácticas de experiencias buenas de otros países, en el caso europeo, la bicicleta, y en el caso chino también las motocicletas, e incluso las bicicletas también tienen su forma de hacer. Por ejemplo, en las ciudades chinas sería un buen tema de investigación para ver qué cosa se puede replicar aquí en nuestra sociedad, ¿verdad? E invito a Joao Pérez para la última pregunta de este ping-pong. ¿Qué tal, profesor Pedro? Un gusto saludarlo después de bastante tiempo. Quería preguntarle si desde el Ministerio de Transportes existen proyectos o incentivos dirigidos al sector privado, como subsidios, plataformas o exoneraciones que fomenten la renovación de flotas, el uso de vehículos eléctricos o desarrollos de infraestructura asociadas, ¿no? Sí, gracias, Joao. Justo esa es la discusión que está presente en este tema del cambio de matriz energética y todo. En esa discusión está el Ministerio de Transportes, la Autoridad de Transporte Urbano y el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay dos mecanismos. Uno es un programa de chatarreo, al menos a nivel normativo, se está desarrollando una gran cantidad de legislación sectorial para promover el chatarreo, que significa carro viejo que vale el metal, ¿no? Como tal, vas a una planta de chatarrización, lo vendes esa chatarra, te dan un bono y con el bono te compras un carro nuevo, ¿no? Entonces, ese programa está en proceso de diseño, aplicado para transporte de carga, para transporte de personas, incluso se piensa para mototaxis, ¿no? Porque hay muchos mototaxis también viejas. Y el otro programa para promover el tema de cambio de matriz energética es apostar por la electromovilidad. Y la electromovilidad obviamente sí demanda muchísimo más recursos, ¿no? En el caso, como le decía, en Chile, por ejemplo, el costo total de un bus de transporte de personas actualmente en Perú más o menos está $120,000, ¿no? Un bus así de 50, 60 pasajeros, esos grandes, ¿no? El mismo bus eléctrico está 250 hasta $300,000, ¿no? Entonces es bastante caro, ¿no? Es bastante caro y obviamente un empresario prefiere comprar su bus a gas natural que a eléctrico. Entonces, en Chile, para suplir ese problema, es que el Estado entra y compra el vehículo y lo cede para que lo explote un privado. Y el otro gran costo es el tema de la estación de carga, ¿no? Que también tiene que tener su cierta ingeniería particular, porque no es que en mi enchufe de casa voy a conectar, ¿no? Tiene que tener cierto voltaje y todo que ustedes conocen de sus clases de física, supongo. Entonces,
Toda esa infraestructura se tiene que diseñar, se tiene que implementar y eso es un costo que tiene que asumir el Estado. Mientras el Estado no destine recursos, subsidios, incentivos, va a ser bien complicado. Hay una propuestas, las tradicionales que tenemos en el Perú es ya exonérame de los costos de importación, del IGB, los aranceles, qué sé yo, ¿no? Pero eso a veces no se traslada al consumidor, ¿no? Queda en el importador, ¿no? Como la famosa ahí, el profesor que es de la selva conocerá las famosas exoneraciones Oh, del IGB en la selva, ¿no? sí, sí, Entonces que al sí. final que no llega, el precio es muy alto. Obviamente hay muchos otros factores, pero no se traslada al consumidor final la exoneración y queda en manos del comerciante, ¿no? Entonces, eso es una discusión que se tiene que tener, pero concreto no hay, pero estamos en esa discusión, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Ha sido el profesor Pedro Olivares, colega nuestro, ingeniero economista, funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dándonos este panorama general sobre la problemática del transporte. Entonces, y además, profesor Olivares, esta conferencia va a formar parte adecuadamente transcrita y editada de una separata especial sobre el transporte en el Perú, cuya edición está a cargo precisamente de los estudiantes de este curso de la Realidad Nacional. Así que próximamente le veremos también como coautor de una publicación académica. Bueno, con todo gusto en apoyarles en revisar algunas precisiones tal vez de lo que he comentado en ese documento para que pueda ser de utilidad, que es lo más importante para los colegas o los futuros colegas ingenieros economistas. Ya, muchas gracias. Ha sido FIEX Gracias. TV Les dejo. brindando la conferencia Transporte en el Perú, retos y posibilidades. Hasta una nueva oportunidad. Muchísimas gracias a todos, a todas.